Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Escuchas Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y estamos hoy concentrando la atención en un tema sin duda que vincula a todos quienes vivimos en las diferentes ciudades, grandes ciudades que siguen creciendo, por supuesto, las dinámicas, la industria, la movilidad. Muy a pesar de que se está impulsando la transición energética, pues sigue dejando secuelas, ¿no? La contaminación, las mismas obras públicas, el aire que respiramos y, bueno, en buena hora pensar, analizar factores como la maquinaria amarilla. Sí, esas grandes máquinas que observamos en la expansión de vías, en la construcción de puentes, en una ciudad como Bogotá, que está en construcción hoy por hoy, pues genera ciertamente emisiones de material particulado que se va en ese aire que respiramos, y frente a ello pues queremos saber qué está pasando, qué se está haciendo. Entendemos el valor importante de la academia, de la investigación, de las universidades, de quienes trabajan programas que reciben apoyo inclusive filantrópico para entender y actuar, ¿no? Y diseñar estrategias que nos permitan mitigar o saber cómo enfrentar esta situación. Pues bueno, para desarrollar este tema tenemos dos invitados en Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio. Inicialmente queremos saludar al profesor Jorge Pachón, docente de la Universidad de La Salle. Profesor Jorge Pachón, bienvenido a Planeta Caracol en Caracol Radio. Muchas gracias por la invitación, Fidel, encantado. Muchas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Caracol Radio, y también nos da gusto saludar a Jaime Rueda, es líder para Bogotá de Breakthrough Cities, esta iniciativa global que busca reducir justamente la contaminación del aire. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a Planeta Caracol en Caracol Radio. Hola, Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, qué chévere que estén con nosotros. Inicialmente, profesor Jorge Pachón, entendemos que Bogotá es una ciudad en construcción, debemos asimilarla así, sería la única manera quizá de entender cómo resolver problemas de movilidad, problemas de contaminación de aire, en fin, pero ¿cómo están manejando el tema, la lectura, la data, la investigación en torno al impacto de esta ciudad en obra, de la maquinaria amarilla, que para muchos es un obstáculo, para otros es una ilusión de mejorar en infraestructura, pero por supuesto que deja secuelas? Hablemos un poco de ello, profesor Jorge Pachón. Sí, Fidel, creo que usted lo ha puesto muy bien en el contexto. Creo que en este momento, más que en cualquier otro, pues Bogotá está en obra, ¿no? Creo que salimos a la calle, donde quiera que vivamos encontramos una obra. Los que viven cerca pues del trazado de la primera línea del metro con más veras, o de la extensión de las troncales de Transmilenio. Y siempre, digamos, que asociábamos pues el tema de construcción, ya sea de vías o edificios, con el tema del polvo, ¿no? Del material que usted llama particulado, resuspendido, asociado, digamos, a las obras de construcción. Pero pocas veces nos fijábamos en ese impacto que tienen no solo las grandes máquinas, como las podemos ver de pronto detrás de las cubiertas de las obras, sino también los equipos, ¿no? Generadores de energía, luminarias que también usan combustible. Y estamos, digamos, o la ciudad se está dando cuenta que este tipo de maquinaria, equipos y vehículos asociados al sector de la construcción también están generando un impacto fuerte en la contaminación del aire, porque son máquinas pues muy grandes, máquinas que usan combustibles pues bastante de impacto ambiental, como es el caso del diésel, y que es difícil reemplazarlas, ¿sí? Hay que tener la claridad, pues no es fácil llegar a una obra de construcción, donde pues hay muchas limitaciones, donde se deben cumplir cronogramas también de tiempos muchas veces muy apretados. Entonces hay un esfuerzo y, digamos, un reto muy grande frente a este panorama. Un panorama que es una realidad la cual debemos abocar, como lo anota el profesor Jorge Pachón, y entender que son las dinámicas propias de la expansión urbanística, del desarrollo de proyectos como el metro, las líneas de Transmilenio. Pues bien, Jaime Rueda, el líder para Bogotá de Breakthrough Cities. Jaime, ustedes justamente pues tienen la experticia, el apoyo en el radar y en el foco, la manera de buscar estrategias que permitan reducir la contaminación del aire. En el caso de Bogotá y este trabajo con la Universidad de La Salle y por supuesto la Alcaldía Mayor,
¿Qué lectura nos puedes compartir para entender este fenómeno que estamos viviendo acá en la capital de la República y que pueden vivir otras ciudades que estén también con diferentes obras públicas en desarrollo? Sí, muchas gracias, Fidel. Te cuento inicialmente de quiénes somos. La iniciativa Bridge Cities es una iniciativa que busca acelerar acciones para mejorar la calidad del aire en las ciudades y Bogotá es parte de la iniciativa desde el 2024, eh, donde hemos visto un fuerte compromiso a nivel de ciudad por parte del alcalde mayor, eh, Carlos Fernando Galán. Y hemos visto también esos compromisos están asociados también a una hoja de ruta clara que tiene la ciudad que se llama el Plan Aire o el Plan de Descontaminación del Aire de la ciudad, donde hay acciones específicas y una acción específica en maquinaria. Este Plan Aire 45 acciones y una de estas acciones está específico en maquinaria y eso no es común verlo en otras ciudades. También, así como resaltando un poco como el contexto global de lo que está pasando en maquinaria, nosotros hemos visto, por ejemplo, que cerca de la mitad de la población a nivel global vive en lugares donde no hay ni siquiera estándares de emisión de este tipo de vehículos o, bueno, de vehículos de ruta. Y hemos visto en Bogotá y en Colombia también que por primera vez desde el 2024 ya tenemos maquinaria con estándares de emisión que permiten una reducción significativa de esas emisiones, inclusive de estándares comparables a nivel global. Aquí pues el reto está en cómo renovar esa maquinaria ya existente, porque no es lo mismo, por ejemplo, renovar un vehículo liviano que tienen como unos periodos más cortos de renovación, a renovar, no sé, una piloteadora que es una máquina que puede estar en el mercado cerca de 20 años. Exactamente. Entonces, eso es lo que hemos visto y me gustaría también resaltar hacia dónde se están moviendo algunas ciudades, por ejemplo, en el caso de Oslo, Claro. que ellos tienen cerca del 50% de la maquinaria que opera dentro de su ciudad es eléctrica. Entonces ya estamos hablando de electrificación no únicamente en el sector del transporte, sino también en el sector de la maquinaria, que implica grandes retos como el tema de infraestructura de recarga y demás, pero pues ya se está empezando a hablar a nivel global de este tipo de alternativas o soluciones para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Un ejemplo interesantísimo y también que evidencia, Jaime y oyentes, que sí se puede, que esa transición se puede dar. El 50% de máquina y vehículos eléctricos, pues habla muy bien de lo que están haciendo allí. Pero, profesor Jorge Pachón, ¿la modernización tecnológica solo depende de una inversión de capital o también depende de innovación, también depende como de alternativas? Porque una cosa es lo que puede ocurrir o manejarse en una infraestructura en desarrollo en Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, y otra en una ciudad como Villavicencio. ¿Qué variables se deben tener en cuenta? Las mediciones de calidad de aire, las proyecciones, la reducción y el impacto en salud pública, en fin, ¿cómo lo ven desde la academia? Así es, Fidel, creo que usted ha mencionado varios puntos que todos son muy importantes, pero tal vez uno que es crucial es el interés, ¿no? O sea, sabemos que en el tema de la maquinaria o en el tema de la construcción, generalmente las ciudades abren licitaciones, ¿sí?, donde participan los privados, los consorcios, las constructoras. Ellos a su vez poseen la maquinaria o digamos que tienen contratistas que son los que traen toda esta maquinaria y equipos para ejecutar las labores. Entonces, el interés del sector privado, de la industria de la construcción, pues es fundamental. Digamos que a diferencia de pronto de flotas de transporte público, donde la ciudad puede poseer la flota o tener un mayor control, aquí no. Aquí la mayor cantidad, digamos, de estos equipos y maquinarias son privados. Entonces, fíjate que el interés del privado es muy, muy grande, ¿sí? Si el privado no se vincula, claro, como estaba comentando Jaime, también a esta hoja de ruta, al plan que tiene la ciudad para actualización tecnológica, pues es muy difícil lograrlo, que no, la ciudad pues no tiene, en el caso específico de Bogotá son muy pocas máquinas lo que tiene como tal de propiedad la ciudad, el resto pues son contratistas en las obras.
Entonces, todo lo que has comentado de la tecnología, la innovación, el tema de calidad del aire, salud pública, creo que es importante que también la industria, el privado esté en línea con estos compromisos, con estas acciones y que pues vea, digamos, no solo un tema logístico de lograr la construcción con, con el menor tiempo posible, de pronto a veces el tema económico, ¿no? De la forma más económica posible, sino que detrás de eso pues hay unos impactos también que en el tema, por ejemplo, de construcción sostenible, pues se deben valorar y se deben incluir. Sí, Eso pensamos desde la academia. claro. Y tenemos como eje central cómo reducir la contaminación del aire. Y Jaime pues lo anotaba, desde hace varios años pues vienen trabajando sobre esa materia. Jaime, justamente esta semana llegó el primer bus eléctrico, tengo entendido, para el sistema Transmilenio. Vi la foto y también hemos visto buses híbridos, también hemos visto esa otra parte que yo quiero destacar y es la gente, ¿no? Los bogotanos, la comunidad que viven en la capital de la República, que se han bajado de su vehículo y se pueden ir en patineta o en cicla, qué sé yo, o utilizar más el sistema público de transporte ahora con la ilusión del metro. Sí vemos que se tiene esa atmósfera de que todos debemos aportar. Lo mencionaba también el profe Jorge Pachón, los privados que mantienen esta maquinaria amarilla, pero también nosotros, quienes vivimos en la ciudad, la administración distrital. Si la ves una atmósfera de cambio en esa dirección para reducir la contaminación. Claro que sí, por supuesto. Esto no es solamente una responsabilidad por parte de los sectores públicos, de los sectores privados, sino de todos nosotros, de cómo nos movemos y de tener esa conciencia de movernos de una manera más sostenible y que tenga un menor impacto en las emisiones de contaminantes y por tanto que pongamos nuestro granito de arena en la mejora de la calidad del aire y la salud pública. Sí, profesor Jorge, desde la academia uno ve a estas nuevas generaciones, pero con un chip absolutamente claro de que debemos apuntarle a una sostenibilidad, a un relacionamiento equilibrado con los recursos naturales, porque de allí depende salud pública, seguridad alimentaria, bueno, permanecer unos añitos más en este planeta. Cuando tenemos como laboratorio, en este caso Bogotá, ¿así lo ve la participación de las comunidades, de los jóvenes, de los estudiantes? Claro, sí, Fidel, y de hecho en el proyecto que estamos apoyando con la iniciativa Bridge Cities a la autoridad ambiental en la definición de esta hoja de ruta, estamos involucrando muchos jóvenes, muchos estudiantes en este proyecto, por ejemplo, mediante el tema de mediciones de calidad del aire. Entonces están haciendo algunas mediciones en obras de construcción para justamente como delimitar o estimar ese impacto que pueda tener los equipos y maquinaria. Y ahí, digamos que esa semilla que se está sembrando en los jóvenes seguramente en el futuro pues dará su fruto, ¿no? Ya tendrán otra visión diferente de cómo incluir, cómo adicionar temas de innovación en la construcción, de cómo actualizar este parque y como usted lo indica, el por qué, ¿no? Entonces estamos mejorando la calidad del aire, estamos seguramente contribuyendo a también mejorar temas de salud pública. Y es un tema que siempre va a estar, ¿no? El tema de la construcción pues no se va a acabar, ¿sí? Va a seguir y seguro que va a seguir siendo eje principal en una ciudad tan grande como Bogotá. Sí, bueno, todo me lleva esta conversación a un criterio que es el de la construcción sostenible. Y en ese sentido, Jaime, pues bueno, estamos viendo cosas que veíamos antes de niños o jóvenes en las caricaturas, y era viviendas con techos verdes, alimentación de vehículos a partir de la electricidad, aprovechamiento de la luz en proyectos urbanísticos, centros comerciales con techos fotovoltaicos. Esa modernidad o ese futurismo que veíamos antes, hoy lo estamos viendo en carne y hueso, comillas, o de forma muy real en el caso particular de Bogotá. ¿Qué lectura tienes? Todo también dentro del contexto de mitigar emisiones y contaminación del aire. Gracias. Sí, yo creo que una forma de ver esa evolución es haciendo como un símil lo que ha pasado con el transporte público que de hecho mencionabas. O sea, si nos paramos hace 20 años, posiblemente las noticias que veíamos era que habían buses que emitían como estas grandes cortinas de humo, Sí.
Las y cafeteras. demás, las cafeteras, por decirlo de forma coloquial. Eh, pero hemos visto, por ejemplo, una buena evolución en la ciudad y como ejemplo Transmilenio, un muy buen ejemplo de Sí, cómo ha transicionado a tecnologías más limpias. Si tú ves el componente troncal, los buses rojos, los vehículos que aún tienen motores de combustión, ya no se ve esa cortina de humo, de ¿sí? acuerdo. Eso es porque tienen tecnologías más limpias de bajas, ultra bajas emisiones y muchas veces no lo notamos, notamos es cuando hay alguno que tiene algún problema que todavía emite, pero eso digamos que es un buen ejemplo de cómo han traccionado estas tecnologías. El caso de maquinaria no solamente pasa acá, sino a nivel global, digamos que ha ido como un poquito después en esa evolución tecnológica que los vehículos eh, pues particulares, los vehículos pesados, Ujú. pero van ahí. Y yo creo que haciendo ese símil, volviendo a eso, ya actualmente en la ciudad hay oferta tecnológica de maquinaria más limpia Ujú. y que está a disposición pues, pues, de quienes compran estas máquinas y quienes la operan. Esto se traduce en que vamos a identificar en las obras, pues ya no vamos a las cortinas de humo que salen de las máquinas, Exacto. sino vamos a ver pues, pues inclusive no vamos a ver emisiones en eso. Y también hemos visto, y gracias a la iniciativa y al acompañamiento por parte de la Universidad de La Salle en este trabajo, hemos evidenciado, por ejemplo, que ya hay pilotos de maquinaria eléctrica a nivel local y que puede ser eh, bueno, pilotos no, pero ahí corrijo, es ya como maquinaria eléctrica operando en la Ujú. ciudad en algunos lugares. Pues es una oportunidad también para conocer cómo transicionar a esas tecnologías de cero emisiones, que es como el ideal. Claro. Y también tengo conocimiento de algunas compañías que operan en Bogotá o en la zona próxima, en la periferia de la capital de la República. Pongo un ejemplo, a ver, una distribuidora de yogur. Y tienen ya o están comenzando a adquirir vehículos, camiones eléctricos. Y ya han hecho las pruebas y están haciendo los recorridos, otros almacenes de cadena lo propio. Y cosa que me da mucho gusto, pues claro, todos quisiéramos un cambio del 100% de forma inmediata, pero esto tiene que ser paulatino, profesor Jorge Pachón, pero ya nos pone pues en la órbita de que es irreversible la transición de la matriz fósil para los combustibles que mueven nuestra economía, nuestras dinámicas de construcción, la empresa, la industria. ¿Le parece qué análisis tiene? Así es, Fidel, lo que usted comentaba de la generación, de las nuevas generaciones, pues ya están viendo esos cambios, ¿no? O sea, ya para ellos es mucho más claro pensar que en unos años no se estarán movilizando ellos mismos en buses o en vehículos particular con combustibles fósiles, sino simplemente de pronto con otras matrices. Ujú. Y también ese tema de distribución de bienes, de distribución de productos, del tema que nos compete, que estamos hablando también de maquinaria y equipos de construcción, sin lugar a dudas, es un paso que se está dando no solo generacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, Jaime, pues comentaba, ponía en la mesa ciudades de otros países donde Ujú. ya hay una apuesta muy grande por tecnologías más limpias, en tecnologías de cero emisiones. También el tema del ruido, de pronto no lo hemos señalado, Sí, pero es claro. un contaminante que afecta muchísimo la salud humana y digamos que esta maquinaria pues lo vivimos a diario, ¿no? Cuando salimos pues tenemos un ruido muy, muy grande asociado a la máquina de construcción. Todo eso también son co-beneficios que se logran cuando se tiene un plan claro, cuando se tiene una hoja de ruta clara para actualizar este sector, Claro. contribuir con la construcción sostenible. Sin duda. Y antes de concluir esta charla tan enriquecedora con el profesor Jorge Pachón, docente de la Universidad de La Salle, con Jaime Rueda, líder para Bogotá de British Cities, pues yo consulté, ¿no? Cuando hablaba de este tema de la maquinaria y el transporte eléctrico con mis padres, me hablaron de el trolley, que era un bus de transporte público, o bueno, una flotilla que tenía unos palitos que conectaban a una red eléctrica, y esto hace ya bastantes décadas, lo que me llevó a preguntarles, pero entonces,
pues Bogotá fue vanguardista en ese sentido, en una movilidad a partir de la matriz eléctrica. Ellos me dijeron sí, y que inclusive cuando se zafaba un palito el conductor se subía y lo volvía a conectar a la red y por la Caracas. No me hicieron más precisiones. Mira que en el pasado tal vez ya habíamos dado pasos, inicialmente voy contigo Jaime y luego contigo Jorge, sobre esas matrices energéticas. Quisiera una reflexión final con este ejemplo. Sí, gracias. Sí, yo creo que algo para resaltar es cómo estas matrices, o sea, qué solución se adecua mejor para el contexto local. Y podemos ver, por ejemplo, la matriz energética, volviendo al caso de Oslo, es cerca del 90%, arriba del 90% es hidroeléctrica y de energías limpias, lo cual hace que sea muy viable utilizar tecnologías de cero emisiones. Claro. Allí hay otras matrices de los países que están un poco más asociados a, por ejemplo, a generaciones eléctricas con combustibles fósiles que hacen un poco más difícil esa transición. Entonces, en el caso de Colombia, estamos bastante bien en nuestra matriz energética. Es una matriz energética limpia y así pues debemos continuar como los esfuerzos en tener una matriz cada vez más limpia y que permite tener este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el caso de Ciudad de México, ellos tenían también unos trolebuses desde hace décadas y optaron también por innovar esos buses por buses nuevos, pero se sigan alimentando de esa red existente. En el caso de Bogotá, desafortunadamente, no solamente pues perdimos los buses, por decirlo de cierta manera, sino también la infraestructura, que es como el mayor reto de la implementación de estas tecnologías, implementación eléctrica por cable, como son los trolebuses. Sí, profesor Jorge, ya se habían dado pasos con los famosos troli. De acuerdo, Fidel, y yo creo que nos gustaría mucho a todos ver lo que Jaime mencionaba como unos pilotos, ¿no? Esos pilotos de pronto de maquinaria con menores emisiones, ya sea una matriz eléctrica u otro tipo de tecnología, que posibiliten, ¿sí? Que le muestren primero que todo pues, al usuario, al propietario de la maquinaria que sí es posible, pero también que le muestren al usuario, al residente que vive cerca de la obra de construcción, una operación más amigable con el medio ambiente, menos ruido, menos emisiones. Creo que a todos nos gustaría eso, ¿no? Que si abrimos la ventana y tenemos una obra de construcción al frente, pues tengamos menos emisiones, tengamos menos ruido, exactamente. Entonces creo que esos pilotos, esos esfuerzos que pudiera hacer la construcción, la industria, también el gobierno, pues apoyados con el gobierno serían muy válidos y nos harían como pensar en eso, ¿no? En una ciudad que sí es posible, que va a seguir creciendo, pero va a seguir creciendo de una forma sostenible. Totalmente, esa es la conclusión sin duda. Profesor Jorge Pachón de La Salle, Jaime Rueda de Bridge Cities, gracias por estar aquí en Caracol Radio en Planeta Caracol. Escuchas Planeta Caracol.